Dios tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo para ti. Buenos días, buenos días. Partiendo donde nos quedamos, hablando del cordón rojo. El cordón rojo que estaba en la puerta de la casa de Rahab significaba la sangre pagada por los pecados. El primer derramamiento de sangre que hubo en la Biblia fue por animales. Y animales fueron sacrificados y fueron derramados su sangre para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y como en toda la Biblia se ven diferentes derramamientos de sangre por el perdón de pecados. Y cuando Rahab se le instruyó que pusiera ese listón rojo, igual que la mancha, el hisopo, la mancha de sangre roja en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, cuando vino el espíritu de muerte y cuando veía la sangre, sabía que a esa casa no podía entrar. Y cómo viene este listón rojo, ese cordón, ¿no? A través de toda la Biblia vamos viendo el derramamiento de sangre y cómo la sangre cubre multitud de pecados hasta Jesús. Y cómo también de alguna manera vemos cómo Rahab fue introducida, injertada en el linaje de Jesús. Siendo ella una prostituta y ni siquiera del pueblo de Israel, ella fue injertada en el linaje de Jesús, porque cuando leemos la descendencia de dónde venía Jesús, ahí está Rahab, la prostituta. Y lo que eso nos habla es del Dios que tenemos, que Él no se fija en los errores, Él no se fija en el pasado, sino que Él nos ama tanto que no solamente nos lava, nos limpia, nos perdona, nos libera, sino que nos introduce y nos injerta en su legado. ¿Están conmigo? Ahora, Dios nos alcanza. Y Dios nos alcanza, primeramente, número uno, para redimir tu vida. Dios me alcanza para redimir mi vida. Ahora, cuando Dios nos alcanza, no solamente nos alcanza y no para que estemos de muñecos de aparador, o para que sigamos pecando, o para que la vida siga igual. La salvación en sí es un regalo recibido. Lo que nos da la salvación es que nos libra del juicio y nos da la vida eterna. Pero la redención, lo que hace la redención y lo que es la redención es el precio pagado por el pecado. La redención es la que nos libra del poder del pecado aquí. ¿Están conmigo? Ahora, entonces cuando decimos que estamos redimidos y que somos redimidos, quiere decir que somos libres del poder del pecado por la sangre de Jesús. Porque la paga del pecado, Jesús pagó por nuestros pecados por su sangre. Dice en 1 Corintios 6:20, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren sus cuerpos. Dios no nos mira conforme a nuestro pasado ni nuestros errores. Yo recuerdo una vez una persona cristiana me hizo algo no cristiano. ¿Saben cómo? Entonces, y luego la seguía viendo en la iglesia, ¿no? Y luego volteaba y la veía ahí así, ¿no? Adorando y alabando. Y yo decía dentro de mi equipo, grita. Aquí nadie ha dicho eso, ¿no? Nadie. Entonces yo en mi queja con Dios, como decía, dije, Dios, ¿cómo? O sea, si a mí me molestaba verla, yo, fíjate lo que yo pensé, yo dije, pues a Dios le debe molestar también, ¿no? O sea, si a mí me molesta verla, que ni me está cantando a mí, y lo que anda haciendo, pues a Dios le debe molestar también que le esté cantando a él con lo que anda haciendo. Entonces yo le dije a Dios en eso, ¿cómo la puedes ver, Dios? Así como, ¿cómo la puedes ver, no? Y luego Dios bien lindo me contesta, la veo igual que te veo a ti, a través de la sangre de Jesús. Y dije, Señor, perdóname, porque a final de cuentas, híjole, cuando nos queremos ver sin la sangre, lo que vamos a ver son manchas. Son manchas nuestras. Y a nosotros somos tan vulnerables, el ser humano, y es tan difícil que se nos olviden las etiquetas de las personas. ¿Cuántos sabemos? Yo tengo ya rato yendo a la cárcel y a mí no me gusta saber lo que hizo la gente. No quiero saber, no necesito saber. Porque me pasó una vez que supe algo que había hecho una persona y era bien difícil verla. Entonces la veía y me decía, y yo así como que pensando lo gacho que había hecho, que porque estaba ahí, y decía, ay no, Señor, no. Y era difícil. ¿Por qué? Porque somos humanos.
Y como somos humanos, es difícil muchas veces dejar de ver a la gente con alguna información que traes. Por eso Dios aborrece el chisme. Hay cosas que no necesitamos saber, no por el bien de la persona, sino por tu bien. Porque si no lo vas a traer a la mente, se lo vas a querer platicar a alguien, es por tu bien. Entonces yo a partir de eso dije, ¿sabes qué? Yo no necesito saber nada, yo no quiero que nadie me diga nada. Yo el único motivo por el cual yo estoy aquí es para amar a la gente, para bendecir a la gente, para llevar esperanza. Y la única manera en que yo puedo ver a las personas como Dios las ve, es no viendo su pasado y no sabiendo su pasado. Porque Dios dice que Él toma nuestro pasado y Él toma nuestros errores y los avienta al fondo de la mar y nunca más los vuelve a traer. Entonces la única manera para yo poder olvidar de esa manera, pues es mejor no sabiendo. ¿Cuántos saben eso? Entonces obviamente Dios no nos mira conforme a nuestros errores y nuestro pasado, sino Él nos mira a través de la sangre de Jesús, del sacrificio, del precio que Jesús pagó por nosotros. Ahora, ¿por qué Dios rescata nuestras vidas tan miserables, tan llenas de defectos, tan sucias, tan embarradas? ¿Por qué Dios hace eso? Y Dios lo hace porque para Él nuestras vidas son preciosas. Dice en Salmo 72, 13, 14, dice: Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará, los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas le son preciosas. Ahora, tu vida y mi vida para Dios son preciosas. Y yo puedo decir, ay, la Rahab, hasta en el linaje de Jesús, es como la Megan, ¿no? Que se casó con el de la realeza. Digo, ¿saben que hay una parte del mundo de realeza todavía? Y la Megan, la actriz esta, pues que nada pura ni nada morena, de descendencia negra, va y se casa con el hijo de la princesa, la Lady Di. ¿Alguien sabe quién es la Lady Di? ¿Y qué fue? ¿Cómo? Ella introducida en el linaje real. Pues pudiéramos decir así lo mismo, la Rahab. ¿Cómo? Descendencia en israelita, prostituta. Ve tú a saber con cuánta gente estuvo. Y luego el que se une con una prostituta, uno es con ella, ¿no? Pero Dios hizo eso para demostrarnos a nosotros que su redención no tiene límites, que su amor no tiene límites, y para demostrarnos que en su plan perfecto y en su propósito divino Él también incluye a los marginados y a las marginadas. Y podemos ver en también la línea, en el linaje de Jesús, cómo tampoco Rahab fue la única pecadora que está dentro del linaje de Jesús. También había otras personas que se equivocaron, que la regaron, que también tomaron muy malas decisiones, y Dios también la redimió y las incluyó en su propia sangre. Ahora, número 1, Dios me alcanzó para redimir mi vida. Número 2, Dios te alcanza también para alcanzar a tu familia. Dios no llama a personas, Dios llama a familias completas. Y Dios quiere que tú y yo seamos ese eslabón para tocar a los miembros de nuestra familia. Ese eslabón que si tú estás unida con Dios y tu familia está separada de Dios, tú seas ese eslabón que une a tu familia, que conecta a tu familia con Dios. Por eso es que Dios quiere tocarte primero a ti. Por eso es que Dios primero quiere a ti transformarte, para que a través de ti tu familia sea tocada, para que a través de ti tu familia conozca a Dios. Dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Hay muchas personas que dicen, no, yo soy la única de mi familia, yo soy la única de mi familia, nadie de mi familia quiere, nadie de mi familia me quiere escuchar, yo soy la única de mi familia. Pero sabes una cosa, si nadie de tu familia todavía quiere escuchar de Dios, si nadie de tu familia de alguna manera está siendo alcanzado por Dios, es que a lo mejor tú todavía no estás 100% siendo transformado y tu familia todavía no puede ver a Dios a través de ti. Yo siempre digo que Dios, nosotros no podemos ser como un estanque, porque cuando la sanidad viene de Dios y nosotros recibimos salvación y sanidad y recibimos su bondad y su misericordia y su gracia y su favor, pero si somos como un estanque que nomás nos quedamos así y estamos como embarazados y no soltamos nada, pues ahí nos vamos a quedar, nada más nos vamos a engordar. Pero cuando dentro de nosotros salen esos ríos de agua viva que la palabra habla,
que la palabra dice que cuando nosotros recibimos a Dios, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Y eso quiere decir que cuando nosotros recibimos de Dios y nosotros soltamos, y nosotros solamente somos un canal de su bondad, somos un canal de su misericordia, de su amor, de su abrazo, somos solamente un canal. Yo te aseguro que la salvación, el amor, la bondad, la misericordia va a empezar a salpicar y a correr por tu casa. Dice aquí en Marcos 5:19, dice, Jesús le dijo, no, o sea, a un endemoniado que lo quería seguir, le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Mejor Melissa, mi familia no quiere que le hable de Dios. Pues a lo mejor porque tú no estás cumpliendo lo que dice aquí. Fíjate, diles todo lo que el Señor ha hecho, ¿qué? Por ti. Lo misericordioso que ha sido contigo. No que les digas lo mucho que necesitan a Dios, lo mucho que necesitan ser transformados, lo mucho que necesitan cambiar, lo mucho que necesitan a Dios en su vida. Porque luego le hablamos a nuestra familia de Dios, pero les hablamos no de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros. Y eso quiere decir lo que Dios me perdonó, lo que Dios me lavó, lo que Dios me limpió, lo que Dios transformó, sino lo que tú necesitas cambiar, necesitas a Dios, necesitas arrepentirte. ¿Sabes cómo? Y muchas veces, como estamos solamente con el dedo apuntando lo que necesitan a Dios y en qué área de su vida necesitan a Dios, obviamente pues la gente no va a querer saber nada de Dios, porque a lo mejor no tienes nada que decir. A lo mejor todavía no tienes algo que decir que Dios haya hecho por ti, lo misericordioso. A ver, ¿qué te ha perdonado Dios? ¿Qué te ha perdonado Dios? ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué le pudieras decir a tu familia, porque Dios es bueno? ¿Qué Dios te ha perdonado? ¿Qué te ha sanado Dios? Porque ha sanado tu corazón, que ha sanado tus heridas, te ha sanado tu pasado, que estabas en depresión, que estabas en ataduras, que estabas en ira, que estabas agotada, que tu matrimonio estaba a punto del divorcio, pero que ha sido rescatado, que tu hijo se había perdido, pero que encontró al Señor y se ha salvado, que estabas en la bancarrota, pero te alineaste con Dios y Dios restauró tus finanzas. ¿Qué tienes que decirle a tu familia de Dios? Es más, yo te aseguro que cuando verdaderamente esas cosas son pasadas y transformadas en tu vida, no tienes que decir nada. Tu familia solamente se dará cuenta y a través de ti verá a Jesús. Nosotros muchas veces y a veces somos la única Biblia que nuestra familia va a leer. Somos a veces al único Jesús al que van a conocer, al Jesús que está dentro de nosotros. Mi mamá fue el eslabón que usó Dios para mi familia. Yo puedo decir que yo soy una promesa de Dios contestada a mi mamá. Y no porque mi mamá haya hecho todo by the book, que haya hecho todo lo que tenía que hacer. No, mi mamá conoció a Dios por accidente. Ella, aunque mi abuela era alcohólica y mi tío era adicto a las drogas y mi papá era alcohólico, mi mamá en sí andaba buscando ayuda para mi tío. Y cuando andaba buscando ayuda para mi tío, porque mi tío andaba de un centro de rehabilitación a otro centro de rehabilitación y de un centro de rehabilitación. Y cuando estaba buscando ayuda para mi tío en los centros, se encontró con Jesús. Y ella dijo, wow, yo necesito eso para mi familia. Y aunque a lo mejor no tomó las mejores decisiones cuando recién conoció a Jesús, yo recuerdo que mi mamá fue una pescadora de promesas. Y Dios le prometió muchas cosas y ella las escribió y las pegó en una cartulina y tenía una cartulina ella pegada. Y una de las promesas que ella nos dijo cuando yo iba terminando la primaria, la secundaria, es que Dios le había dicho que sus dos hijas, o sea, mi hermana y yo, íbamos a ser como pilares labrados en la casa del Señor. Y aunque mi mamá en su matrimonio, después mis papás se divorciaron, mi papá no dejó de tomar, al poco tiempo murió. Pero a la vuelta de los años yo obviamente me salgo de mi casa, me quiero invitar con Dios y yo cruz, que se vea el diablo, venga Jesús. Paulatinamente a través de los años mi tío dejó las drogas, se convirtió al Señor. Mi abuela dejó de tomar. Y aunque yo me haya ido de mi casa corriendo por mi propia vida, queriendo hacer lo que me diera la gana, huyendo de toda la dinámica familiar y con mis heridas de mi corazón y con mi enojo y todo,
las promesas que Dios le hizo a mi mamá me alcanzaron. Me alcanzaron, no por las buenas o las malas obras, las buenas o las malas acciones. No, porque la palabra de Dios hace su efecto. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y la palabra que fue desatada sobre mi vida, aunque yo no estaba de acuerdo, aunque yo corría, aunque yo me enojaba, aunque yo decía que jamás en la vida pisar un pie ahí, me alcanzó, me persiguió, me convirtió, me abrazó. Y aquí estoy, como pilar labrado en la casa del Señor. Amén. Entonces no esperes que por tus acciones, si hay cosas, siempre vamos a tener cosas que mejorar. Y muchas veces, híjole, nos queremos condenar a nosotros mismos. Y es por mi culpa que pasa eso. Digo, obviamente tenemos que ir aprendiendo a reflejar más a Jesús. Pero si no, tranquilo, la palabra hace su trabajo. Si no, tranquilo, Dios va a cumplir lo que Él prometió. Su promesa sigue vigente, tranquilo. Dios no se echa para atrás. Y tranquilo, la palabra de Dios y las promesas de Dios no tienen nada que ver contigo, tienen que ver con Él. Tienen que ver con quién es Él, no quién eres tú. Si no, imagínate, ¿dónde estuviéramos? ¿Okay? Ahora, hay grandes hombres, fíjate, aquí dice Andy Stanley, tu mayor contribución al reino de Dios puede que no sea algo que tú hagas, sino alguien a quien tú críes. Hay grandes hombres y mujeres de Dios que están siendo usados por Dios para impactar a muchísimas personas que fueron criados por una persona que a lo mejor no estuvo en el ojo público, pero esa persona sí era grande delante de Dios. Dice, es una cosa, hasta el día de hoy Dios todavía salva familias enteras a causa del pacto con una persona. Y que esa persona sea esto. A lo mejor esa persona es tu papá o es tu mamá o es un antepasado tuyo, pero si no, que esa persona seas tú. Que tu familia, que tu descendencia cambie totalmente su dirección porque Dios hizo un pacto contigo. Porque Dios hizo un pacto contigo. ¿Estás aquí? Número 3, bueno, Dios nos alcanza para remediar nuestra vida. Dios nos alcanza para alcanzar a tu familia. Número 3, Dios nos alcanza también para establecer un linaje familiar de bendición. Hay muchas personas que están enojadas con Dios o no creen en Dios por las condiciones en las que nacieron. Y culpan a Dios porque dicen, no, pues yo qué culpa tenía de haber nacido ahí, ¿no? Yo qué culpa pude haber tenido para haber tenido esos padres, o lo que me pasó de niña, o lo que me pasó de bebé. Y cuando vemos esto es solamente un resultado de lo que es la maldición. Porque los bebés o nosotros mismos nacimos en las condiciones que fueron el resultado de las decisiones que tomaron nuestros padres. Tú naciste en las condiciones que fueron el resultado de las decisiones que tomaron tus padres, que tomaron tus abuelos, que tomaron tus ancestros. Nuestros hijos han nacido en las condiciones que han sido el resultado de las decisiones que nosotros hemos tomado. ¿Estás conmigo? Ahora, lo poderoso de la sangre de Jesús es que la sangre de Jesús está muy por encima de cualquier linaje familiar, cualquier marca del enemigo sobre tu familia. La sangre de Jesús borra cualquier maldición o cualquier algo que ya ha sido establecido para tu familia. Por eso, a partir de nosotros, nuestras generaciones deben y nacen en lugares diferentes. Mis hijos nacieron en una condición muy diferente a la que yo nací. Y mis nietos nacieron todavía en una mejor condición en la que nacieron mis hijos. Y yo sé que cada generación que venga después va a nacer en una mejor condición. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios de generaciones. Miren, Jesús nació en el lugar, en la condición más baja que podía nacer un ser humano en ese tiempo. Nació en un pesebre, nació en la condición más pobre, y fue exaltado y levantado al lugar más alto. Y tú y yo, no importa la condición en la que tú hayamos nacido a causa de las decisiones de nuestros padres,
Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, Él rompe toda maldición y hace que todas las condiciones generacionales que tengan o que no tengan que ver contigo son borradas por la sangre de Jesús. Tú le tienes que creer a Dios que Él no solamente te ama a ti, ama a tu familia, sino ama a tu linaje, ama a tu descendencia. Y que si Dios te alcanzó a ti, es por tu familia, por tu linaje, por tu descendencia, porque Dios siempre quiere que vayamos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es por eso que cuando conocemos a Jesús, los mejores años siempre están delante de nosotros. ¿Están conmigo? Ahora, Dios quiere dirigir a tu familia en un plan divino, y a través de ti Dios rompe el poder que tenía el enemigo para estropear el propósito de tus generaciones. Por eso es que en 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de sus tinieblas a su luz admirable. Dios establece un linaje en tu familia. Si antes en la familia éramos los divorciados, los dejados, los alcohólicos, los borrachos, los narcos, Dios ahora pone un nuevo sello, un nuevo nombre a través de tu vida. ¿Estás conmigo? Ahora, número 4, la cuarta cosa es que Dios cuando nos alcanza, Él transforma a nuestra generación. Cuando la vida de una persona, Dios solamente necesita una persona en la familia que verdaderamente se conecte con Él, que verdaderamente sea transformado. Y a raíz de esa persona, cuando una persona en una familia se conecta, es como si se partiera algo en dos. Y es como si hubiera existido una familia antes y otra familia después. Yo no sé, a lo mejor tú tuviste la bendición de ser una segunda generación o de ser una tercera generación, pero a lo mejor también tienes la bendición de ser la primera generación. Y en ti y a través de ti, pues hay un rompimiento, debe haber un rompimiento. Debe haber que no más hay abortos en esta familia, no más hay divorcios en esta familia, no más hay pobreza, no más hay escasez, no más hay desempleo, no más hay viudez, no más cáncer en esta familia, no más. Y en ti y a través de ti existe un rompimiento. Y ahora ese rompimiento obviamente es gracias al poder de la sangre de Jesús que puede ser posible. Porque Rahab, ella no tenía opción. Ella era prostituta, iba a envejecer prostituta, iba a morir prostituta. No había manera que ella pudiera tener otra vida. No había manera que si ella podía tener un hijo, ese hijo no iba a ser marginado, iba a ser marginado. ¿Por qué? Por la ley. Ella no podía ser aceptada. Pero Jesús vino y abolió la ley. Y gracias a que Él abolió la ley, yo no tengo que tener familia de alcohólicos. Yo no tengo que tener familia de divorciados. Antes estaba atada a eso y no me quedaba de otra. Era lo que hay. ¿Sabes cómo? Y no porque yo hubiera querido, sino había una fuerza invisible a mis ojos que lo atraía. Mi papá era alcohólico. Y dentro de su alcoholismo también hizo drogas. Y dentro de las drogas que hizo, él llegó a usar cocaína y marihuana. Y yo dije, jamás, nunca voy a andar con alguien que usa drogas. Hombre, a mí las drogas ni me gustan. Y cuando voy y me pongo de novia, sin saberlo, al tiempo de andar de novia, me entero que con el novio con el que andaba usaba cocaína y usaba marihuana. Porque hay una fuerza invisible, hay una marca en nuestra alma, hay una mancha en nuestra alma que tú y yo nos podemos bañar y nos podemos ver guapos, pero no nos podemos lavar el alma. No podemos romper las cadenas. Por eso lo que tanto dijiste que nunca ibas a hacer, lo terminaste haciendo. Lo que tanto te dolió que te hicieron tus padres, se lo terminaste haciendo a tus hijos. Por mucho que no querías. Pero aquí no se trata de tener fuerza de voluntad. Es que hay una maldición que tiene que ser quebrada y que solamente la sangre de Jesús la rompe y la sangre de Jesús la lava. Y cuando verdaderamente uno se conecta a ese poder, la vida es transformada. Que no tienes, es más, ni tienes que andar corriendo.
Mi mamá dice que te vea, va a decir, wow, Dios existe. Mi mamá dice que nomás de verme a mí, Dios existe. Y ella conoció a Dios primero que yo. Dios existe. Y nuestras acciones y nuestras decisiones, que en sí dice, el que escucha la palabra y la pone por obra, cimienta su vida sobre la roca. Y la palabra puesta por obra es como un martillo que pega y pega y pega la piedra hasta romperla. Y esa piedra es la maldición. La palabra puesta por obra. Y cuando empezamos a actuar conforme a la palabra y a obedecer y a actuar conforme a la palabra por fe, porque le creo a Dios, estas cosas empiezan a ser removidas y empiezan a ser transformadas. Y nadie las puede ocultar, nadie las puede negar. Fíjate, Rahab, ella cambió su historia. Ella fue redimida y cambió su historia. Ella se casó, tuvo hijos. Y tuvo un hijo que se llamaba Boaz. Y Boaz, híjole, él fue el redentor de una mujer llamada Ruth. Fue el redentor de una mujer llamada Ruth. ¿Y sabes qué? Su mamá fue redimida. La mamá de Boaz era una prostituta que no era del pueblo de Israel y fue redimida, fue introducida a un linaje. ¿Y tú crees? Yo creo que él sabía. Es la única manera por la cual yo puedo ver que Boaz fue movido en misericordia y fue el redentor de una mujer que era una moabita, que era una viuda, que no tenía nada, que bien se pudo haber quedado ahí, se pudo haber muerto, pero no, él era el hijo de una mujer redimida. Él era el hijo de una mujer redimida, transformada, adoptada, injertada. Y eso hace un impacto en tus generaciones. Eso hace un impacto en tus generaciones. Cuando verdaderamente tus hijos pueden ver el reflejo de la redención en tu vida, créeme, vas a crear hijos también redentores. Redentores, como lo hizo Rahab. Y obviamente ya si vamos a el linaje, pues llegamos a Jesús. Pero ¿de qué te ha redimido Dios a ti? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que puedes salir corriendo a decir que Dios hizo por ti? Que Dios hizo por tu familia, que Dios hizo por tu casa. Cuenta tu historia, porque tu historia es la que va a transformar esta generación. No lo que ves que le falta al otro, no, lo que Dios ha hecho en tu vida. Que tengas algo que contar de Dios. Porque tienes que saber que si estás aquí y si estás escuchando estos mensajes, que Dios te escogió. Dios te escogió. Dice la Biblia que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y los escogidos son aquellos que responden al llamado. Y si estás aquí es porque respondiste un llamado. Y un llamado es una invitación. Y alguien te invitó aquí. A lo mejor nadie, una persona física no fue, pero tú estás aquí porque respondiste al llamado de Dios. Que dijiste, hoy voy a ir a alabar a Dios, y respondiste este llamado. Y cada vez que respondamos un llamado, sea visible o invisible, traiga nuestro nombre o no traiga nuestro nombre, cada vez que tú respondes al llamado, te colocas en el lugar del escogido. Y si tú estás aquí es porque tú eres escogido por Dios. Así como Pablo dijo, Dios le dijo a Pablo, ahora levántate, pues me aparecí a ti para designarte como mi siervo y mi testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, o sea, sí. Si te estás preguntando tú mismo, yo te estoy diciendo sí. Sí, te envió a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, apartado por la fe en mí. Cierra tus ojos y dile al Señor sí.
sí. Dile, sí, haz lo que quieras conmigo. Dile, sí, Señor, haz lo que quieras por mi casa. Sí, Señor, haz lo que quieras con mi descendencia. Dile, sí, Señor, aquí estoy. No te oigo. Dile, sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, haz conmigo lo que te parezca. Mi casa, mi familia, mi descendencia, mis generaciones, Señor, sí. Mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí. Es sí, es sí, es sí, es sí. Tú me das que te pongas de pie para despedirnos. Gracias, Señor. Y todos con sus ojos cerrados. ¿Hay alguien aquí que necesite ser redimido? Que necesite el poder de Jesús para que venga a su vida y rompa el poder del pecado. Que sea lavado, que sea limpiado. Que necesite el poder de Jesús para que venga y rompa el poder del pecado sobre su familia, sobre sus generaciones. Si tú eres esa persona, tú me invito que levantes la mano. O esa mano. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Oh, Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, Señor, hecho en la cruz, Señor, por nosotros, Señor. Repite después de mí: recibo tu perdón. Gracias por tu sangre, Jesús, que me lava, que me limpia, que me purifica, que me deja blanco como la nieve. Gracias por tu sangre que lava la mancha de mi pecado, que lava la mancha del pecado de mis ancestros, que lava la mancha del pecado sobre mi familia. En el nombre de Jesús aplico la sangre de Jesús sobre mi familia, sobre mi persona. Aplico la sangre de Jesús sobre mis hijos. Y en el nombre de Jesús cancelo toda maldición, todo castigo del pecado que ha venido sobre mi casa. En el nombre de Jesús yo declaro que el castigo del pecado fue puesto sobre el cuerpo de Jesús. Yo declaro que Jesús recibió el castigo por mi pecado. Yo declaro que Jesús cargó mi maldición y a través de él soy perdonada, soy declarada justa y soy adoptada como hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios.